En este video les explicaré sobre el uso de la aplicación de Electric Circuit Studio, ¿no? En sí la aplicación, para poder explicar, primero vamos a proceder a abrir la aplicación. Como vemos ahí el nombre de la aplicación, Electric Circuit Studio. En sí esta aplicación lo definimos, ¿no?, como un conjunto de herramientas que se utiliza para construir circuitos electrónicos, simulación de SPI y cálculo de circuitos, ¿no?, en general. Esta herramienta en sí se complementa con el centro de información que contiene recursos, distribución de pines, conectores y un libro interactivo, ¿no?, que explica teoremas, leyes y circuitos eléctricos básicos. Es una aplicación también útil, ¿no?, para todos los aficionados de la electrónica, así como estudiantes, personas u otros interesados, ¿no? Eh, en esta aplicación se admite análisis de circuitos tanto en corriente continua como en corriente alterna, ¿no? Mediante la simulación se puede ejecutar repetidamente, ¿no? En análisis transitorios, en todos los tipos de análisis, ¿no? Como vemos, esta aplicación en sí es una aplicación gratuita que ustedes lo pueden descargar de Play Store. Ya lo pueden instalar y nuevamente pueden proceder a hacer sus ejemplos o a elaborar sus propios circuitos, ¿no? Esta aplicación, vemos, en la parte superior tiene una barra desglosable horizontalmente, al igual que en la parte inferior, ¿no? Primero vamos a empezar con la parte superior. Como vemos, queremos saber cuál es el nombre y cuál es la función de cada botón que vemos en la parte superior, ¿no? El primer botón de la llavecita, por ejemplo, esta de acá, como vemos, está todo en inglés, son las propiedades, ¿no? Las propiedades, de cual que cuando yo agrego, por ejemplo, un elemento, en este caso, si yo agregara una resistencia y yo quiero, por ejemplo, darle sus propias propiedades a esta resistencia, haciendo clic, por ejemplo, en el valor, hago clic en la llavecita y puedo asignarle el valor que yo quiera a esta resistencia y la unidad que yo quiera, ¿no? Entonces, en este caso, este ejemplo lo vamos a dejar tal cual, con finalidades nomás de que ustedes sepan la función de cada opción, ¿no? Se podría decir. Hasta incluso yo le puedo cambiar el nombre de la resistencia, ¿no? No quiero que se llame R1, le puedo cambiar el nombre de la resistencia. ¿Está bien? Luego tenemos un símbolo de una E. Como vemos ahí, en sí, esa es la presentación rápida, ¿no? Presentación rápida en voltaje y en corriente. Luego tenemos, por ejemplo, acá este simbolito de acá, como vemos, run stop, es un prende y un apaga. En sí viene a ser ejecutar o detener al momento de que nosotros tenemos ya armado un circuito. Lo podemos ejecutar, o en otras palabras más claras, que sería simular el circuito, hacerlo correr el circuito, ¿no? Luego tenemos acá el símbolo que de borrado o eliminar. Luego tenemos la otra flecha que se va hacia la derecha, que es rotar las agujas del reloj, ¿no? Así se llama esta opción. Rote, dice ahí, es rotar. Luego tenemos esta carpetita, ¿no?, que es voltear horizontalmente. Y luego tenemos dos flechas, esta y esta. Esas dos flechas nos indica, la primera nos indica deshacer y la otra rehacer, o sea, atrás y adelante, ¿no? Luego tenemos esta carpetita de acá, que es Bright From. En sí viene a ser traer adelante, y la otra es enviar hacia atrás, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, acá, que es Qt, ¿verdad? Viene a ser cortar. Luego tenemos estas dos opciones, por ejemplo, de acá, que significa copiar, copiar. Y luego tenemos la otra, que es pegar, copio y pego. Luego tenemos este símbolo de acá, que viene a ser seleccionar. Y luego tenemos acá otro símbolo que es el mismo que el anterior, pero esto selecciona todo, ¿no? Luego tenemos acá una cámara y así sucesivamente, lo que es los botones de la parte superior, ¿no? Ahora, para poder verle a la parte inferior, vamos a ir a la parte inferior. Como vemos acá, todos estos símbolos de acá, nosotros queremos saber cuál es su función de cada uno de ellos, ¿no? O el nombre técnico que lleva cada uno de ellos, ¿no? Entonces, estos son los elementos, ¿no? La barra de elementos en la parte inferior que vemos acá, ¿no? Son barras de elementos, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿verdad? De la pantalla. Ahora, este símbolo de acá, que es Y, por ejemplo, en este caso, es bien a ser
para unir cables, ¿no? Para cablear. Por ejemplo, en este caso yo puedo tener una resistencia y además de ello otra resistencia. Entonces yo quiero cablear, por ejemplo, tengo armado así mis componentes que van a utilizar en mi circuito eléctrico, quiero cablear. Hago clic y hago clic en la parte donde quiero que empiece mi cable hasta la parte final, así, de esa manera, ¿no? De esa manera nosotros empezamos a cablear todos los elementos, ¿no? En este caso yo lo voy a deshacer, no quiero, en este caso quiero borrarlo, en este caso también quiero borrarlo. Luego el otro es un símbolo de puesta a tierra que ustedes ya lo conocen o también llamado como GND en otros casos, por ejemplo en este caso lo encontramos como GND. Luego tenemos el símbolo, por ejemplo, de un resistor que viene a ser una resistencia, ¿no? Luego tenemos el símbolo de un condensador, acá vemos, perdón, de un capacitor o también llamado condensador, que es lo mismo, ¿no? Luego tenemos acá un capacitor o un condensador ya polarizado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene un signo ahí que lo indica, un signo positivo, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, acá el símbolo de una bobina, por ejemplo, es un inductor, una bobina, que en sí su unidad de medida de una bobina son henrios, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, acá la fuente de alimentación en DC o en corriente continua. Luego tenemos la fuente de alimentación en corriente alterna, ¿no? Luego tenemos el otro símbolo, como vemos ahí, por ejemplo, tenemos acá el símbolo de que es texto. Luego tenemos, perdón, acá me olvidé decirles esto de acá. En sí, este de acá viene a ser una fuente de corriente continua, ¿no? Fuente de corriente continua. ¿Está bien? En un circuito, por ejemplo, abierto, acá tenemos, por ejemplo, lo que son una imagen, ¿no? Muestra la ventana de selección de la imagen que permite insertar una imagen en JPG, ¿verdad? O PNG en el circuito. El tamaño máximo, por ejemplo, de esta imagen que tú puedes insertar al momento de elaborar quizá un video es de 1600 por 1600 píxeles. Luego tenemos, por ejemplo, el otro símbolo que viene ahí a ser, viene a ser el diodo, ¿no? Es un diodo. Luego tenemos un diodo, por ejemplo, con una Z en la parte inferior, es un diodo Zener, ¿ya? Un diodo Zener. Luego tenemos, por ejemplo, este de acá ya viene a ser un diodo LED, un diodo con una luz. Luego tenemos, por ejemplo, acá tenemos un transistor, ¿no? Es un NPN, ¿no? Un NPN, luego tenemos otro transistor acá en este caso, pero ya ese transistor no es NPN, sino viene a ser transistor PNP. ¿Por qué? Como vemos la flecha ya está al contrario, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, en este caso, este de acá viene a ser ya un transistor NMOS, ¿no? Luego tenemos el otro transistor, por ejemplo, que es este de acá, pero es un PMOS, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, el transistor, acá esto es otro transistor que viene a ser NJFET, ¿ya? Luego tenemos otro transistor, por ejemplo, ahí que ya lo agregué a la pantalla, ¿no? Que es un transistor, ya viene a ser un transistor PJFET, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, ya lo que son compuertas lógicas, ¿no? En este caso, este de acá, por ejemplo, vamos a ir agregando, por ejemplo, cada elemento mejor para que ustedes vayan viendo mejor. Es un NO puerta lógica, ¿no? Una puerta lógica. Luego tenemos, por ejemplo, un Y, por ejemplo, ¿por qué es Y? Porque tiene dos patitas y una hacia la derecha, 3. Es una Y. Luego tenemos, por ejemplo, luego tenemos otra compuerta lógica que ya viene acá como si fuera un 0 en la parte superior de la compuerta, ¿no? Es una O, por ejemplo, una puerta lógica NAND. Luego tenemos otra compuerta lógica, por ejemplo, acá, que vemos es una compuerta lógica normal, por ejemplo, que su capacidad de salida es paralela colocado a la salida de la puerta, ¿no? Es decir, la corriente de salida está limitada por una resistencia, en este caso que puede ser de 200 ohmios, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, una serie, ¿no? Todos estos de acá que ustedes ven son compuertas lógicas, ¿no? O puertas lógicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, este de acá queremos saber qué es esa puerta. Es una puerta lógica XNOR, por ejemplo, XNOR, ahí está.
y esta de acá ya viene a ser una compuerta lógica, perdón, esta es la XNOR y esta de acá viene a ser una compuerta lógica XOR, ya, XOR. Ahí está como se observa. Luego tenemos, por ejemplo, acá un SR, por ejemplo, que estamos viendo, es un pestillo SR, ¿no? Que en sí viene a estar paralela a la salida de la invertida del pestillo, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, estos de acá son, por ejemplo, en el que está la D ya viene a ser una chanclas, ¿no? Chanclas D. Luego tenemos un T flip flop, por ejemplo, en este caso de acá, que es un T flip flop, este de acá, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, una serie, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este de acá, este es un amplificador. Vamos a ir borrando todos para poder agregar más a la pantalla, ¿no? Y poder entender mejor, ¿no? Ya estábamos en el amplificador acá. Este de acá que les indiqué era el amplificador, ¿no? Luego tenemos ya lo demás que son ya temporizadores. Todos estos de acá son temporizadores, ¿ya? Temporizador hasta acá. Hasta acá son temporizadores, ¿ya? Luego, por ejemplo, esta de acá viene a ser una fuente de corriente controlada por voltaje, ¿ya? Luego tenemos acá, tenemos una fuente de corriente controlada por corriente, ¿ya? Por corriente. Por ejemplo, ya estas son fuentes controladas, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, en este caso acá ya vemos un potenciómetro, ¿no? Acá vemos un potenciómetro 2. Por ejemplo, vemos el símbolo del transformador, vemos contactos, ¿no? Contactos pulsadores, como se ve, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este de acá viene a ser un relé, ¿ya? Este de acá es un relay, ahí está un relé. Y luego, pues, por ejemplo, pasamos ya al otro. A este de acá también es un relé, pero es una relé ya SPDT, ¿no? Este de acá, como vemos ahí, SPDT, ahí vemos el símbolo de un motor, por ejemplo, de corriente continua, que ya lo agregué acá. Luego tenemos un menú misceláneo, ¿no? En este caso, para ver, por ejemplo, de algunos instrumentos de medición, como lámparas, también trías, osciloscopios, ohmímetros, voltímetros, etcétera, ¿no? Bueno, en sí, esto viene a ser, por ejemplo, básicamente viene a ser, las dos barras de herramienta que vemos en la pantalla que corresponde a esta aplicación, ¿no? Además de ello, vemos acá en el punto azul, voy a retroceder para que ustedes puedan observar, vemos algunos circuitos ya elaborados que lo trae la misma aplicación, en la cual ustedes pueden ir probando o asemejándose o relacionándose un poco más con la aplicación, ¿no? Por ejemplo, acá una transformación de estrella delta, o lo puedes hacer de manera inversa, ¿no? Acá vemos sus formulitas, todo, y lo que ustedes pueden ir practicando. Capacitores, por ejemplo, acá vemos, tanto en serie, como vemos en serie y en paralelo. Vemos además de ellos diodos, acá están los diodos que estaba mencionando, los LED, los Zeners, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá las resistencias de código de colores de 3 bandas, 4 bandas, 5 bandas, 6 bandas. Ustedes pueden ir viendo el valor de cada resistencia de acuerdo al color que tienen, ¿no? Bueno, entonces eso sería lo que es el uso básicamente de este tipo de aplicación que ustedes lo encuentran gratuitamente en el Play Store. Gracias por su atención a todos, espero que hayan comprendido y les sirva de mucho, ¿no?